Muy buenas tardes. Mi nombre es José Otero. Yo hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a todos al webinar Paz en Colombia. ¿Cómo vamos? Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencia Política. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. El día de hoy nos acompañan los conferencistas Angélica Reckberg, Humberto de la Calle y Héctor Riveros. La dinámica de esta actividad será liderada y moderada por la profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Sandra Borda. Antes de iniciar, los invitamos a enviarnos sus preguntas o comentarios sobre esta temática durante el transcurso de la actividad, escribiendo en el espacio de preguntas y respuestas o PIR o escribiendo directamente por el chat interno al panelista preguntas y respuestas. Recuerden que si requieren ayuda técnica deben escribir por el chat interno al panelista soporte técnico. A través del chat les compartiremos una encuesta para conocer cómo fue su experiencia en esta actividad. Los dejo entonces con la moderadora del evento, Sandra Borda. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, noches a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Déjenme antes de empezar con nuestra discusión contarles quiénes somos los que estamos sirviendo como patrocinadores de esta charla hoy. El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes es el más antiguo departamento del país. Fue creado en 1968 y ha sido pionero en el desarrollo de la docencia y la investigación en esta disciplina por más de 50 años. En el departamento trabajamos 17 profesores de tiempo completo y todos contamos con títulos de doctorado. Tenemos 3 programas que queremos invitarlos a conocer. El primero es el pregrado en ciencia política. Este programa fue reacreditado el año pasado, en el 2019, por 8 años, que es la máxima acreditación que da el Consejo de Acreditación Nacional y es el más antiguo y con más tradición en Colombia. Nuestro segundo programa, la maestría en ciencia política, también es la más antigua del país e inició actividades en 1975 por 8 años a partir del 2018. Finalmente, nuestro programa más joven es el doctorado en ciencia política. Este programa inició en el 2009 y varios de nuestros egresados son hoy profesores, entre otras universidades de la Universidad Javeriana de Bogotá y varias otras universidades de la ciudad y del resto del país. En un minuto les voy a compartir el link de nuestro departamento para que se puedan echar una pasada por ahí, conozcan a nuestros profesores, sus áreas de investigación y sus publicaciones, y además para que también puedan familiarizarse con detalles sobre el funcionamiento de estos programas que les acabo de describir. Finalmente, no voy a alargar más, quiero invitarlos a que el próximo jueves 30 de abril nos vuelvan a acompañar en la segunda sesión de webinars que estamos organizando en el Departamento de Ciencia Política especialmente para ustedes. Allí, las investigadoras de Congreso Visible, uno de los programas de investigación del que nos sentimos más orgullosos en el Departamento de Ciencia Política, discutirán con el representante de la Cámara, José Daniel López, también un egresado del Departamento de Ciencia Política, sobre el papel del Congreso en este escenario de pandemia. Entonces, por allá los esperamos. Al final de esta conversación les compartiremos el chat para que les compartiremos en el chat la información sobre ese próximo webinar para que nos acompañen. Vamos dándonos todos los jueves a las 6 de la tarde con alguna que otra miércoles para que nos acompañen en estas conversaciones súper interesantes que planeamos tener. Y pues por supuesto empezamos, no cerramos, sino empezamos con broche de oro. Quiero agradecerle enormemente a Angélica Redberg. Angélica es nuestra profesora titular en el Departamento de Ciencia Política, es la directora de Paz, digamos la líder en investigación en el área de estudios de paz, de construcción de paz en el departamento. También hizo parte del equipo negociador con el ELN durante la última fase de la administración Santos. Y por supuesto es nuestra gran experta en este tema, entonces es una maravilla tenerla en esta conversación. También tenemos con nosotros a Héctor Riveros. Héctor es un constitucionalista muy afamado, panelista de Blue, y que también ha estado vinculado directamente en discusiones sobre justicia transicional y sobre otros temas relacionados con el proceso de paz. Le damos enormemente las gracias por acompañarnos también a él hoy aquí.
Y finalmente tenemos a Humberto de la Calle Lombana, que es una dicha también tenerlo a pesar de los problemas técnicos que nos hicieron sufrir un ratito, pero es una dicha tenerlo con nosotros. Doctor de la Calle, por supuesto, lo conocen ustedes mejor que nadie, ex vicepresidente, ex ministro, miembro líder del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con las FARC. Bueno, ustedes los conocen a los tres divinamente, así que si se me queda algo por ahí en el coladero, eh, sabrán perdonar. Entonces, les quiero dar las gracias a los tres por participar y les quiero contar entonces que la dinámica de la conversación va a ser muy simple. Yo voy a hacer algunas preguntas sobre temas básicos relacionados con el balance que podemos construir hasta este momento después de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a tener una conversación relajada y tranquila, más o menos. Vamos a tener que extender un poco más por lo que empezamos tarde, pero yo creo que por ahí a las 6:50 más o menos le voy a dar la oportunidad a ustedes de que formulen sus preguntas, las voy a ir recogiendo por el chat, de tal forma que puedan tener una interacción con los panelistas al final de este webinar. Entonces, les quiero proponer a Angélica, a Héctor y a Humberto de la Calle que nos den una primera reacción. Si quieren, empezamos con Angélica, un primer balance de lo que sienten ha sido este tiempo de implementación de los acuerdos de paz desde el momento de su firma hasta el día de hoy. ¿Cuáles serían las características generales que le atribuirían, digamos, al proceso de implementación y construcción de paz después de la firma de los tratados? Angélica, ¿quieres empezar? Muchas gracias Sandra, muchas gracias a los invitados, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en esta tarde y noche, en esta nueva iniciativa que adelanta el departamento para dar a conocer las investigaciones que hacemos, las conversaciones que nos motivan en el aula y en las investigaciones y las conversaciones de corredor también. Y de verdad, muchas gracias por escucharnos en este rato. Mi opinión es que según donde se para uno ve más o menos aciertos o temas pendientes. Uno por un lado podría decir que los homicidios han caído, pero Colombia sigue siendo un país muy violento en una región muy violenta que es América Latina, en la cual Colombia sigue siendo uno de los países más violentos. Por otro lado, sabemos que los cultivos ilícitos han sido difíciles de poner en cintura. Sabemos que en muchos territorios en los cuales operaba las FARC, nuevos actores han entrado y se han agudizado los enfrentamientos y las disputas por quién controla los recursos y la población. Obviamente hay un tema muy grave que es el asesinato de líderes sociales en muchos de esos territorios, lo cual preocupa constituye una de las graves violaciones de derechos humanos en la Colombia post-acuerdo con las FARC. También, digamos, el hecho de que el mismísimo Iván Márquez, que fue quien firmó el acuerdo de paz con el gobierno, se haya, digamos, vinculado a una disidencia, genera las dudas sobre cuán comprometida estaba toda la organización. Y por otro lado, tenemos el grupo que no se ha podido concretar en un acuerdo, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se ha fortalecido en corredores y regiones nuevos, y también en territorios tradicionales y también en lugares antes controlados por las FARC. Em, al mismo tiempo que digamos, uno puede ver todo eso, también es cierto que las FARC, o la FARC, que es un acrónimo que creo que es infortunado porque en su momento decidieron conservarlo y con eso una buena parte de lo que el nombre evoca en la población colombiana, pero se comportan y se convirtieron en y se comportan como partido político. Eso es notable después de su histórica lucha contra la democracia electoral. Los congresistas de las FARC hacen su tarea, asisten a debates, proponen leyes, construyen alianzas, han aprendido a navegar las difíciles aguas de la institución legislativa, y en ese sentido creo que eso es un factor que hay que resaltar y reconocer. Marchan en protestas pacíficas por los derechos de la educación, por los líderes sociales, invocan incluso la protección de la institución estatal y de la comunidad internacional, que también es un paso, me parece, muy positivo en la transformación de una organización guerrillera. Desde el lado del Estado, los PEDET se siguen desarrollando, la mayoría de los desmovilizados están siendo atendidos. Muchas autoridades que iniciaron tareas a inicios del año, después de las elecciones locales, han incorporado los planes en sus tareas de gobierno local, y en ese sentido creo que hay
hay cosas que mostrar. Y finalmente, un tema muy importante, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el contexto del acuerdo, está andando. Decidió, creo yo, de forma acertada, iniciar con los macrocasos sobre secuestros y falsos positivos y reclutamiento de menores. En ese sentido, realmente ya en comparación con muchas instituciones de justicia transicional a nivel global, ha logrado cosas que muchos no han logrado. Siempre, y quizás esa es una de mis conclusiones, de mis primeras observaciones, siempre la cosa va más lenta y es más difícil de lo que uno quisiera al momento de firmar, y sobre todo a la luz de las expectativas que genera un acuerdo de paz, pero al fin y al cabo yo creo que se han hecho algunos avances importantes. Quedan tareas gigantescas pendientes para el tiempo que falta, pero yo diría que más que en riesgo, la paz ha generado inercias afincadas en las instituciones estatales que ya no dependen solo de la voluntad de un gobierno. Yo creo que eso le da una garantía de durabilidad que muchos quisiéramos ver y consolidar. Insisto, hay miles de problemas y hay miles de fallas, pero yo hoy en día siento que el acuerdo, 3 y pico años después de firmado, ha cuajado mucho más de lo que muchos temen. Nos plantea una agenda de futuro, unas tareas muy concretas, en las cuales, sin embargo, estamos comprometidos. Sandra. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Seguimos, doctor de la Calle, ¿le parece? No olvide de activar su micrófono a la izquierda. Creo que ahora sí, ¿no? Bueno, un saludo a todos, Sandra, a los compañeros de panel, Angélica, Héctor. Como ha dicho Sandra, pues esta es una especie de conversación relajada y tratemos de utilizar ese tono. Y mil gracias a quienes nos están siguiendo. Yo comenzaría por decir algo en la misma línea de Angélica. Ha habido evidentes éxitos. Incluso uno pudiera decir históricos, aun cuando a veces los colombianos abusamos de esa palabra. Ya lo dijo Angélica, pues el tema de la dejación de armas, la constitución del nuevo partido político, la JEP andando con las dificultades iniciales, la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas. O sea que ahí dijéramos elementos que son centrales y muchos de ellos son los que nos miran de afuera y que están funcionando con reveses y dificultades. Dijéramos, ese es un primer punto. En segundo lugar, hay temas ya dentro del acuerdo y del funcionamiento del mismo y su implementación que han funcionado bien. Yo espero ser bastante objetivo, no se trata aquí de establecer una diatriba contra el gobierno. Incluso públicamente le he reconocido al doctor Archila que hay unas líneas con dificultades fiscales y operacionales. Este es un estado taquidérmico y muy difícil, pero que ahí vamos. Luego viene, dijéramos, el estudio de las cifras. Yo me he empeñado en hacerlo, pero no voy a llenar esto de cifras ahora. Y con la obligación académica, porque este es un acto académico para mí, pues digo que fundamentalmente me he basado en el propio informe del gobierno reciente, un informe muy denso y muy sólido de la Procuraduría del año 2019, pero dijéramos, hablé con los autores de ese informe recientemente y algunas modificaciones y actualizaciones hay, pero en esencia se mantienen las conclusiones. Y por último, hay un documento recientísimo, muy pedagógico, de la bancada alternativa, Juanita Gobertos, Iván Cepeda y otros, también como una especie de infografía sobre cómo va el tema. Reitero entonces que, en efecto, particularmente en lo que tiene que ver con la reincorporación de los guerrilleros rasos, el funcionamiento de los PEDETs, el cumplimiento a los excombatientes, vamos bien. Y yo tengo que reconocer eso y no voy a convertir esto, repito, sencillamente en una tribuna de ataque al gobierno. Pero tengo preocupaciones que, en mi opinión, van mucho más de fondo. Y yo creo que ahí hay, dijéramos, una concepción muy diferente al sentido del acuerdo. Particularmente en ese entorno del centro democrático, yo tengo la sensación de que ese partido y en parte el gobierno no ha podido entender algo que ya dijo Sandra, es que el acuerdo
tiene naturalmente unos elementos para lograr la dejación de armas e incorporar a un movimiento guerrillero a la civilidad. Pero el verdadero propósito, la hoja de ruta del acuerdo es para Colombia, no es para las FARC. Ahí hay una enorme diferencia de concepción, que a veces me hace pensar que en el entorno del Centro Democrático hay como la idea de, sobre el acuerdo, atacado con el ánimo de hacerlo trizas, etcétera, se está construyendo es una narrativa de rendición que se expresa cuando voceros de ese partido dicen: no, nosotros con los guerrilleros rasos sí nos entendemos y les damos unos programas y tal, pero no más. Ahí hay una carga ideológica y dijéramos un deseo de aferrarse al pasado. Para hacer esto más visible hoy, precisamente hoy, yo quiero mencionar dos trinos recientes, de ayer y hoy, perdón, de voceros importantes del Centro Democrático, que creo que muestran qué es lo que yo quiero decir. Hay uno que dice: aprovechemos la pandemia para modificar el acuerdo, lo cual me parece, dijéramos, una presentación bastante mezquina, pero bueno, entendido, es, dijéramos, la forma de pensar de ese caballero. Y otro que es lo que dice: escojamos la plata para la paz y trasladémosla a la salud. Primero, hay un alto grado de demagogia en esto, pero además, insisto, se piensa conceptualmente que es que son demasiadas concesiones en lo que se está haciendo para el grupo narcoterrorista de las FARC, como lo llaman, y que entonces lo que hay es que eliminar los recursos presupuestales sobre texto de la pandemia. Las cosas empiezan y uno no sabe en qué terminan, porque me parece ver ahí de manera soterrada el mensaje de ir socavando, particularmente lo institucional, la JEP, la Comisión de la Verdad, con, dijéramos, la erosión de sus presupuestos como otra vía para lograr esos elementos que tanta urticaria causan en el Centro Democrático y en sectores del gobierno. Resumen, el punto central del acuerdo es que tiene elementos estructurales para el futuro, particularmente la reforma rural integral, los temas de justicia transicional para todos y no solo para las FARC, la verdad y en particular lo que tiene que ver con la reforma política, que sencillamente está en el limbo. Entonces, mientras eso no se comprenda, nos encontraremos, repito, con una serie de cifras. Si más adelante interesa, es imposible hablar de todo, pero he preparado un poco sobre la reforma rural integral, las cifras, pero por ahora no voy a ir allá. Lo que sí quiero señalar es lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de decir que debe aprovecharse para quitarle fondos a los programas de desarrollo e implementación del acuerdo? Basta dos cifras. La pobreza multidimensional en Colombia está por el orden del 19.6%, mientras que en los territorios PEDET esa misma pobreza es del 45.3%. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los habitantes de esa Colombia invisible? Que sencillamente su dinero irá a donde, cuando además en eso hay un contrasentido y un sofisma. Allí es donde tenemos que trabajar también de manera prioritaria, entre otros en los temas de salud, porque esos territorios PEDET están prácticamente abandonados en materia de salud. Luego se juega con unas ideas que, repito, en el fondo, qué es lo que se quiere destruir y qué es lo que está de por medio. En segundo lugar o tercer lugar, sobre la reflexión de una búsqueda de la reincorporación, pero, repito, pretermitiendo elementos esenciales. Reforma política. Se presentó un proyecto muy tímido, que recordemos que lo que se pactó es instrumentos para que todo en la expresión democrática de Colombia, incluidas las FARC sin armas, produjera reformas en el propósito de hacer más higiénica la política. Y a ese propósito se estableció una comisión de expertos. El proyecto que presentó el gobierno fue extraordinariamente tímido y ahora se abandonó y va a seguir abandonado. A mí me da pena a veces ser un poco pesimista. Yo estoy en la línea de Angélica de apoyar el acuerdo, pensar que sí se está cumpliendo, saber que es difícil. Pero hay temas en los que, francamente, yo creo que han ido desapareciendo
y ahora se nos atraviesa la pandemia y entonces no solo hay problemas fiscales adicionales, sino que se pierde el foco de la opinión pública sobre este tema. Una segunda reflexión se refiere al tema de los fondos, del presupuesto. La bancada alternativa presenta una visión bastante precisa de la composición del presupuesto frente a las necesidades de implementación y voy a omitir esas cifras por ahora. Pero hay un problema adicional y es que el gobierno acoge como implementación del acuerdo elementos de políticas públicas que se vienen desarrollando y partidas presupuestales preexistentes con el ánimo de decir que esa es también una forma de cumplir. Yo en esto no quiero ser demasiado radical. Dijéramos, la posición del partido FARC es no, hubo un acuerdo y usted me cumple. Yo digo, bueno, si se construye una escuela o un plan de salud en un territorio PEDET, pues tampoco puede ser uno tan, dijéramos, terco de no entender que de alguna manera sí se está cumpliendo el acuerdo. Pero yo ahí creo que lo que hay que establecer es criterios en cómo hacemos para valorar si lo que venía, la inercia de lo que venía es cumplimiento del acuerdo. Yo propondría 3 criterios. Primero, que esa inversión sea consistente con el acuerdo. Segundo, que implique resultados adicionales, porque de lo contrario sí es un truco. Si uno le dice a la ciudadanía, yo estoy cumpliendo porque tengo unas partidas que venían de antes y esas partidas no implican innovación o adiciones a la política pública en proceso, pues realmente ahí se genera un vacío y en la práctica un incumplimiento del acuerdo. Y por último, pues que sean inversiones cuantificables. Me parece que eso es, dijéramos, un elemento que tenemos que tomar en consideración. Luego, repito que más adelante, si hay tiempo, quisiera hablar un poco de la reforma rural integral, pero para resumir, mi punto de vista es, sí vamos relativamente bien en unos temas. Archila y ciertas instituciones del Estado están tratando de lograr metas y objetivos que son válidos y dignos de aplauso, pero aquello que significa cambios en la estructura de la sociedad colombiana, hoja de ruta, que no pertenecen a las FARC. La reforma rural, quisiera decirlo más adelante, es una necesidad de Colombia, no de las FARC. Esto ya no es FARC gobierno, esto es la necesidad de los colombianos de lograr esas metas que están incluidas en el acuerdo, pero que se proyectan, y entre ellas la justicia transicional, que ha sido objeto de todo tipo de palos en la rueda por parte del Centro Democrático y aquí sí por parte del propio gobierno, como nos lo recuerda las fallidas objeciones que presentó el presidente de la República. Bueno, por ahora yo dejo allí para una introducción y luego, si es del caso, volveremos. Muchas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias. Gracias a todas y a todos los que están conectados y a la Universidad del Departamento de Ciencia Política por esta invitación. A ver, pues me queda un poco difícil hablar de último después de Angélica y del doctor de la calle, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo por aportar un par de elementos nuevos, dijéramoslo así, pero también me parece que es importante poner un poco en contexto esta conversación, porque la primera pregunta es, digamos, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Se está implementando, sí o no, el acuerdo? ¿Vamos bien o vamos mal? Y pues hay que tener, digamos, precisión respecto de qué estamos hablando, qué era lo que esperábamos que se cumpliera y por lo tanto, qué es lo que estamos monitoreando si se cumplió o no. El doctor de la calle, pues, digamos, lo señaló. El acuerdo tiene 2 componentes. Uno, las reglas de la reintegración y de la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil. Y 2, un componente que a mi modo de ver no tuvo necesariamente tanta discusión en el país al momento de la suscripción del acuerdo y ni siquiera después durante el debate democrático que se dio previo al plebiscito, que fueron esas condiciones que quedaron contenidas en el acuerdo y que se consideraban que eran, como lo ha reiterado el doctor de la calle, necesarias para el futuro del país, no para la reincorporación de las FARC. Me parece que ahí había 2 discusiones distintas que el país nunca realmente tuvo claro, que tuviéramos
dos discusiones distintas. Uno, las reglas de reincorporación combatientes de las FARC, y dos, digamos, una agenda política de desarrollo del país para después, para el posconflicto, para dos cosas. Uno, para evitar que las condiciones que de alguna manera hubieran facilitado digamos, la existencia y la perseverancia de los hechos de violencia pues se repitieran, y dos, para modificar las condiciones estructurales del país. En relación con lo primero, con la reincorporación, que me parece que fue lo que el grueso de la sociedad colombiana entendió que se estaba negociando, y que además fue el foco de la discusión durante el debate del plebiscito, que era si a esos señores, a cambio de sus fusiles y a cambio de que renunciaran a la violencia e hicieran política por la vía democrática, se les estaba dando o no muchos beneficios personales a ellos, beneficios en materia de justicia, beneficios en materia de representación política, beneficios en materia de apoyos económicos para su reincorporación. ¿A cambio de qué? A cambio, pues, del desarme y la reincorporación. En esa primera parte, yo creo que se ha avanzado mucho. Pues es que se avanzó prácticamente desde el primer día, porque el objetivo fundamental de esa primera parte era el desarme de las FARC. Y ese se produjo. Lo que pasa es que por una extraña razón, como muchas cosas que pasaron con este acuerdo, digamos que no fue valorado suficientemente como un elemento importante. El desarme de las FARC era un elemento histórico, y creo que ahí cabe esa expresión que, como dijo el doctor de la Calle, a veces da un poco de temor utilizarla, pero claro que conseguir el desarme de la guerrilla más antigua de América Latina, de una guerrilla pues que nos había puesto la agenda durante prácticamente 50 años en Colombia, conseguir la desmovilización de ese grupo, ese es un hecho histórico que yo creo que los colombianos tenemos que valorar, y que no podemos poner en el mismo escalón que una de las múltiples otras obligaciones que surgieron en el acuerdo, a hacer unas inversiones en las zonas más afectadas por el conflicto, o hacer unas modificaciones en materia de reforma política. En mi opinión, desde el punto de vista político, histórico de este país, no es equivalente a la desmovilización de las FARC. La desmovilización de las FARC es un hecho que sin duda es histórico, que fue muy positivo, que se cumplió desde el primer día, que los excombatientes de las FARC en su gran mayoría han venido cumpliendo fielmente, y eso todos los colombianos tenemos no solamente que alegrarnos por ese hecho positivo, sino sentirnos orgullosos de él. Hay unos problemas, claro, unos que incluso estaban previstos, que era previsible que pasara, que hubiera problemas, por ejemplo, de seguridad con los excombatientes. Claro, era bastante probable, y en todos los procesos de paz, de desmovilización de grupos armados como este, ha habido ese tipo de problemas desgraciados. Pues ha habido en Colombia, se han asesinado, no sé, 200 excombatientes de las FARC aproximadamente, y digamos, cuando uno mira en comparativos internacionales, pues la verdad es que las condiciones de seguridad de los miembros de las FARC están por encima de esos comparativos internacionales. Yo creo que ahí hemos ido bien. Hemos ido bien en otra cosa que es muy importante y que además a mí me sorprende mucho, que estaba dentro de los temas que se habían planteado y que me adelanto tal vez un poco, que es el hecho de que el Centro Democrático, es decir, el partido que lideró la oposición al acuerdo, hubiese ganado las elecciones en el año 2018, ¿qué tanto afectó la implementación del acuerdo? Pues lo obvio sería que lo hubiera afectado, porque es que para eso eran las elecciones, y las ganó el grupo político que se oponía, y las ganó una persona que hoy es presidente de Colombia y que, entre otras cosas, se ufana de haber liderado la campaña del no en el plebiscito. Entonces eso tenía que tener unos efectos políticos, y sin embargo el acuerdo quedó de tal manera sólido que prácticamente no ha podido tener modificaciones, tiene dificultades en la implementación, etcétera, pero el acuerdo, pues a pesar de que a veces el gobierno lo ha intentado, como en las objeciones a las reglas de la Jurisdicción Especial de Paz, pues no ha tenido cómo
introducir modificaciones. El acuerdo ha tenido una solidez, un apoyo político mucho más grande del que yo esperaba, pero del previsible después del triunfo del Centro Democrático en las elecciones del 2018. Es que en el Congreso de la República de Colombia, en el actual Congreso, el gobierno ha intentado 2 o 3 veces introducir modificaciones relativamente importantes al acuerdo y lo que ha encontrado es una mayoría sólida en favor del acuerdo. Y eso son palabras mayores en un país en el que hemos estado acostumbrados a que el gobierno normalmente tiene o maneja la mayoría del Congreso. Eso no ha pasado en relación con el acuerdo de paz. Y si algo le ha dificultado al presidente Duque el conseguir una coalición mayoritaria en el Congreso, es precisamente esa amenaza permanente que hay sobre la posibilidad de cambiar el acuerdo y ese daño que le hace al gobierno sectores del Centro Democrático que ponía el doctor de la Calle, de personas que están como al acecho de aprovechar cualquier oportunidad para proponer modificaciones o incumplimientos al acuerdo. Pues ahí no ha habido posibilidad política porque la mayoría del Congreso está sólidamente a favor del acuerdo. Pero no solo eso, el acuerdo ha encontrado un respaldo y un apoyo enorme en la rama judicial, particularmente en la Corte Constitucional, pero no solo ahí, también en la Corte Suprema de Justicia. Y eso tampoco es un tema menor, porque ese era un tema que se discutía mucho a lo largo del proceso, que era cómo darle estabilidad jurídica a ese proceso. Bueno, no solamente en un país de abogados, pero además en un Estado de Derecho, en el que hay que cumplir unas reglas, en el que hay una constitución para cumplir y, por lo tanto, enmarcar ese acuerdo dentro del texto constitucional, adecuarlo al texto constitucional y darle después solidez jurídica, casi que una intangibilidad que algunos criticaron mucho durante el debate del plebiscito, pues que después la hemos visto en la práctica. La Corte Constitucional ha dicho cada vez que puede, muchas veces incluso sin que se lo pregunten, levanta la mano y dice, recuerden que hay un acuerdo de paz que es de obligatorio cumplimiento y una decisión estatal que vaya en contra del cumplimiento de ese acuerdo resulta inconstitucional. Eso, insisto, no es un asunto menor. Tener la mayoría del Congreso a favor del acuerdo, tener el Poder Judicial a favor del acuerdo y encontrando una interpretación jurídica pro acuerdo y pro cumplimiento del acuerdo, me parece que son avances sustanciales mucho mayores de los esperados en relación con un acuerdo que en cambio perdió políticamente, perdió en el escenario electoral, perdió 2 veces en el escenario electoral, perdió en el plebiscito y después perdió en las elecciones presidenciales, a pesar de lo cual ha encontrado solidez, permanencia, etcétera, lo cual quiere decir que realmente el acuerdo no solamente fue bien diseñado, sino que los mecanismos de incorporación de ese acuerdo digamos, al sistema constitucional colombiano fueron muy bien diseñados, pero no solo eso, sino que encontraron un respaldo político muy superior del esperado. Eso me parece que es muy importante. Ahora, en relación, y un par de minuticos y termino, en relación con el tema de la segunda parte, que es la promesa de que esto no era la reincorporación de las FARC, sino la paz. A mi modo de ver, y esta fue una crítica que yo más o menos hice con frecuencia en relación con el acuerdo, que había por el gobierno anterior había una especie de sobrepromesa. La promesa de que iba a entregar un acuerdo un país sin FARC ya me parecía una promesa suficientemente grande, pero prometer que además iba a entregar un país en paz ya me parecía una promesa más difícil de cumplir como en efecto se ha visto, porque eso es un punto distinto. Pero además, pues me parece que sobre eso no ha habido propiamente un debate democrático muy abierto en Colombia, porque en Colombia hemos
estado, digamos, discutiendo sobre si había que meter presos a los excombatientes de las FARC o no, sobre la actuación de la JEP, etcétera, pero no sobre las medidas que hay que tomar para el desarrollo del campo. Yo estoy de acuerdo con lo que está en el punto 1 del acuerdo, pero eso fue lo que se convino ahí, pero falta una discusión democrática. Y entre otras cosas, y con esto termino, me parece que en el desarrollo de los PEDETs, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es parte de esa segunda parte, porque era inversiones de desarrollo en las zonas más afectadas por el conflicto, pues a mí me parece que lo que se ha hecho en los PEDETs es interesante porque hubo un proceso de discusión en los territorios sobre las inversiones, etcétera, pero es absolutamente insuficiente y no por cuenta del gobierno actual, sino por cuenta de que no ha habido una nueva visión del desarrollo territorial en Colombia. Entonces, pretender que yo hago 2 centros de acopio, que mejoro el acueducto de un territorio, que mejoro la escuela de más allá, que construyo carreteras o vías terciarias, y que eso realmente va a cambiar las condiciones estructurales del desarrollo rural de Colombia, me parece que es absolutamente equivocado. Mientras en Colombia no haya una visión distinta del desarrollo territorial que incorpore de verdad esos territorios al mercado y no simplemente que le ofrezca las condiciones mínimas de servicios sociales básicos o de servicios públicos, sino unos territorios incorporados al desarrollo y al mercado, no vamos realmente a cambiar la situación y en esos territorios va a seguir imperando economías ilegales que solo se sustituyen por economías legales previa esa transformación de la visión del desarrollo territorial en Colombia. Vale, Héctor, Gracias. muchas gracias. Voy a cambiar un poco de dinámica porque quisiera explotar como los lugares en los que cada uno de ustedes tal vez quiere hacer más énfasis y quiere decir más cosas. Y quisiera empezar con Angélica haciendo la pregunta sobre, la clásica pregunta sobre cómo, digamos, la naturaleza y las características del proceso de implementación de los acuerdos de paz con las FARC ha tenido o no un impacto sobre la dinámica de negociación con el ELN, o si lo que simplemente estamos observando era lo que muchos predijeron que iba a suceder, y era que un gobierno del Centro Democrático no muy amigo de los diálogos, pues simplemente iba a llegar a usar una aproximación de mano dura y evitar cualquier alternativa de negociación. ¿Cómo se ve la perspectiva frente al ELN? ¿Cuál es el estado del conflicto allí? Gracias, Sandra. Sí, digamos, a mí me sirve mucho ser politóloga, lo soy de formación y de corazón, y muchas de las observaciones que han hecho mis copanelistas las leo en dinámicas o en perspectiva de grupos compitiendo por el poder. Y para eso, entonces, entender que el periodo de la negociación, después de la negociación, hay que entenderlo de la misma forma que la negociación hacia un acuerdo, creo que es clave tenerlo en cuenta. No nos debe sorprender que los grupos sociales y políticos interpreten el acuerdo a su manera, siguen empujas sobre cómo priorizar recursos, hacia dónde dirigirlos, cómo desembolsarlos. Y eso, digamos, es parte del proceso político normal que le sigue a la firma de un acuerdo. En ese mismo contexto, creo precisamente esa pregunta sobre el ELN es relevante. Y digamos, después de tantos elogios que les hemos dado a los arquitectos del acuerdo, que comparto todos, también hay un tema que me parece que generó parte del problema que enfrentamos en la actualidad, es el hecho de que el ELN no negociara en paralelo y simultáneamente con las FARC como estaba previsto en algún momento. Eso generó costos y demoras gigantescas, generó también dificultades a la hora de lograr convencer al ELN de la necesidad de negociar con un gobierno que era el gobierno Santos, que estaba mostrando las dificultades de la implementación con las FARC, que estaba siendo criticado a cada minuto, especialmente después de aquella ominosa, trágica victoria del no, y que en ese sentido generó cada vez más dificultades para construir las alianzas necesarias y la credibilidad que el ELN quería
o necesitaba quizás para tomar más en serio las negociaciones que de facto se desarrollaron. En ese sentido, yo creo que uno podría decir que el contexto de por sí estaba completamente en contra de que las negociaciones con el ELN pudieran tener un resultado. Se estaban viendo las dificultades de las FARC y su implementación, se estaba viendo el inicio del asesinato de los líderes sociales, se estaba viendo también cómo se resquebrajó rápidamente la coalición en el Congreso y con el Ejecutivo y con la sociedad civil que habían apoyado el acuerdo de paz. Pero al mismo tiempo creo que faltó también ahí una lectura más clara con respecto a lo que estuvo mal en el diseño mismo de esa negociación con el ELN. Tristemente, después de romper esos diálogos con ocasión de del muy equivocado y muy trágico y muy cruel ataque a la Escuela de Policías a inicios del año pasado, exactamente hace un año, no ha habido, digamos, avances importantes, aunque, y eso es importante decirlo también, junto con las críticas que desde el Partido Centro Democrático se hacen al acuerdo con las FARC y a la posibilidad de resolver cualquier conflicto de nuevo de por vía negociada, no olvidemos que también en la misma coalición gubernamental y en ese mismo partido y dentro del mismo gobierno hay sectores que quisieran retomar la posibilidad, podrían considerar lejanamente la posibilidad de negociar y dialogar. Es decir, yo creo que no le hacemos justicia a la complejidad de ese partido y su postura de cara a las negociaciones si solamente reproducimos una y otra vez esa frase desafortunada del señor Fernando Londoño cuando dijo que había que hacer el acuerdo prisas. Yo creo que eso no recoge todas las posturas dentro del partido y en ese sentido yo diría que el ELN cuenta con algunos oídos, alguna disposición incluso dentro del gobierno del presidente Iván Duque para eventualmente retomar diálogos. No es fácil por muchas de las razones que mis copanelistas han dicho. El ELN ha incursionado con muchísima más fuerza en el narcotráfico de lo que estaba antes. El hecho de que opere en la frontera con Venezuela, que es una frontera porosa con un régimen con el cual entramos, digamos, tenemos muy malas relaciones bilaterales actualmente, etcétera, no ayuda para generar dentro del grupo las condiciones que permitan darle más voz a los que quieren negociar, a los que ven en eso una buena solución. Y en ese sentido no veo factible que en el corto plazo haya negociaciones, pero creo que la cosa es más compleja que decir que por el hecho de que la implementación de las FARC ha sido difícil, no va a haber negociaciones con el ELN y por el contrario lo que hay que pensar son en las nuevas condiciones que hay que crear. Es una situación hoy completamente distinta que hace unos años cuando empezaron a negociarse inicialmente en paralelo con las FARC y el ELN, pero posteriormente, digamos, el proceso con las FARC salió adelante. Entonces, yo creo que eso es lo que querría decir sobre ese caso que me planteas. Muchas gracias. Doctor de la Calle, fíjese, en el Departamento de Ciencia Política está la POP, que es una forma de medición de actitudes de la opinión pública a lo largo y ancho del hemisferio. Y uno de los resultados que más llama la atención, que en la encuesta que hicieron en el 2016, me dice nuestro colega Juan Carlos Rodríguez, que trabaja justamente en la recolección de esos datos, uno de los datos más llamativos es que pareciera que el punto que definitivamente le llama más la atención a la gente y en el que más apoyo puede encontrar uno de la opinión pública del acuerdo de paz, pues es justamente el de la reforma rural. Es decir, es allí donde menos disenso existe, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con el punto de justicia transicional. Hay una aprobación del 80% de lo que se acordó en materia de reforma rural. Eh, ¿Cómo puede explicar uno con ese apoyo, con la actitud del gobierno nacional, la forma en la que se está desarrollando la implementación de ese punto? Bueno, muy bien. ¿Me permites un minutico para una pequeña anotación a lo que dijo Angélica sobre el ELN? Por supuesto, claro que sí. Ella es la experta, realmente yo no tengo el grado de experiencia y de conocimiento de ella, pero solo dos o tres cosas que pueden ser un poco anecdóticas. Primero, en la mesa de conversaciones con las FARC, o sea, nosotros siempre examinamos y paralelamente con las FARC algún tipo de articulación con la posibilidad de negociación con el ELN. Dijéramos, eso no se pretermitió, se hizo inviable por distintas razones. Y en particular, porque en algún momento el ELN, incluso lo dijo públicamente, consideraba que las FARC habían negociado muy barato, pues para que hablemos así en castellano.
un miembro de la delegación de las FARC me dijo, no, es que el ELN siempre ha tenido complejo de hermano menor. Ellos piensan que siendo el chiquito, el menos poderoso militarmente, pues entonces no puede aceptar el acuerdo logrado con las FARC o que estaba en marcha con las FARC porque necesitan una cosa distinta y arguían el ELN distintas razones. Por ejemplo, que ellos son intermediarios con las comunidades, no son un ejército centralizado que puede negociar de manera vertical, en fin. Entonces, solo para contarles que ese intento varias veces incluso buscó caminos distintos. Hasta llegamos a pensar en una mesa separada, pero ahí mismo en La Habana, cosa que a las 10 cuadras pudiéramos estar tratando de coordinar. Y finalmente fracasó y el ELN pues se cerró cuando se abrió la mesa, pues lo sabía Angélica, que perteneció a ella, con Fran Per y los demás que estuvieron en esa tarea. Ya hay un antecedente que yo creo que puede ilustrar también esto, y Riveros lo sabe muy bien. En el año de 1991 yo era ministro de Gobierno, y como tal me correspondió iniciar conversaciones en Caracas con la Coordinadora Nacional Guerrillera, que eran todas las guerrillas de ese momento. O sea, era una oportunidad brillante. El mayor lastre para que funcionaran esas conversaciones, ahí estaba Alfonso Cano, en la delegación de las FARC, fue el ELN. De alguna manera incluso, algunos de las FARC me dijeron, el ELN no está maduro para negociar, y ahí vino el famoso secuestro de Argelino Durán, etc. Y entonces se presentó la crisis. Luego, conjugar eso es lo que quiero transmitir, tampoco es tan fácil. Y tercero, yo estoy un poco sorprendido, el informe de SEDEC hace poco sobre el cumplimiento del cese del fuego del ELN fue bastante positivo, pues, pequeños incidentes, pero el ELN cumplió y dijéramos el Estado también, aun cuando nunca se comprometió, pero de hecho ese mes ha sido un mes de paz en ese frente, llamémoslo así, pues con algo de exageración quizás. ¿Por qué me parece importante esto? Porque es una reflexión que yo tengo que reconocer que para mí puede derogar preconceptos que yo tenía. Siempre habíamos dicho, pero Angélica lo sabe mejor que yo, pero se había dicho, el ELN está federalizado, eso no tiene estructura de mando, es imposible negociar, finalmente manda Pablito, allá en Arauca, ahí no hay nada que hacer. Pero cumplir en todo el territorio nacional un cese de fuego no es fácil para una guerrilla. A mí me genera, por lo menos, no quiero ser dogmático, una inquietud de si a lo mejor si hay más capacidad de mando de la que estamos viendo. Bueno, ahora, reforma rural integral. Sí, ese dato es muy importante, incluso porque en buena parte de esa encuesta pregunta a ciudadanos que llevan una vida urbana. Pero eso demuestra, y en efecto, desde el principio vimos que ese acuerdo rural, dijéramos, tenía aceptación. Lo que pasa es que no tiene aceptación en las élites. Yo comienzo por decir, este es el acto de miopía de la élite colombiana, dramático. Para mí es dramático, ¿por qué? El tema rural es antiquísimo, el tema rural va mucho antes del conflicto y es una de las fuentes históricas de la activación del conflicto, particularmente en los inicios de las FARC, años 63-64, la primera postura de las FARC estaba relacionada con la tenencia de la tierra. Yo he hecho cuidadosamente el recuento de la manera como las FARC fueron incluso modificando su postura, pero siempre era una base contra el latifundio, pidiendo nacionalización de las tierras, expropiación sin indemnización, etcétera, etcétera. De tal manera que ese es un conflicto anterior, ese conflicto de la tierra, que la élite colombiana no ha sido capaz de resolver, al contrario de muchos de nuestros vecinos que lograron estabilizar el campo. Ya desde 1928 había leyes agrarias. El gobierno López Pumarejo, Alberto y Carlos Lleras, que de socialistas no tenían nada, se decía pues que era la pura derecha y sin embargo llevaron a cabo una reforma agraria que fracasó, la élite se opuso, terminó generando problemas de violencia y en el famoso acuerdo de Chicoral, bajo el gobierno de Misael Pastrana, acabaron con esa reforma agraria. La situación hoy es ¿cuál? Es, dijéramos, mucho menos ideológica que las reformas agrarias latinoamericanas de los años 50 y 60. Yo sostengo que esta es una necesidad de Colombia como país. Este no es un problema de las FARC, porque la condición de falta de acceso de los campesinos en ciertas zonas y la distorsión patológica del uso del suelo en Colombia
muestran que es insostenible esa situación y que si no se resuelve, allí comenzará nuevamente la cadena de las violencias que terminan en la vida urbana. Aquí en las élites urbanas siempre decimos, no, a mí este cuento lo cuento muchas veces, pero es que ilumina muy bien. Una señora en la calle 85 aquí en Bogotá me dijo, usted es el de La Habana, a mí qué me importa lo que pasa en Caquetá y en Putumayo, pero es que a mi hijo lo pueden matar para robarle un celular. Ya Riveros me ha oído esto 3 o 4 veces y entonces pido perdón. Y a la señora yo le dije, usted tiene una enfermedad muy grave que se llama miopía selectiva, porque ese señor que mata a su hijo para robarle un celular puede ser a su vez el hijo de uno de los 7 millones de desplazados que están poblando las villas de miseria de las grandes ciudades. O sea que uno no puede escoger de violencia como si fuera un menú de un restaurante. Y en segundo lugar, se presenta la oportunidad histórica. ¿Por qué digo que es un acto de miopía? Primero, porque el acuerdo fue exquisito en respetar la propiedad privada. Las normas sobre expropiación no se modificaron. Es que esta es una cosa muy interesante. El entramado legal detrás del acuerdo no se modificó. Incluso, de alguna manera, acepto con Riveros que esto exige pues unas discusiones sobre todo de tipo político. Pero además, fundamental, por primera vez se logra que entendamos que la reforma rural debe ir dirigida a aquellas zonas donde hay un muy escaso acceso de la familia campesina a la tierra y de condiciones francamente de indignidad y de incumplimiento rotundo de las leyes laborales, sanitarias, etcétera. Pero no en otros lugares. Colombia tiene áreas enormes donde casi ni siquiera hay comunidades campesinas. Entonces, es la primera vez que se logra visualizar una reforma rural donde toca, sin perjuicio de que Colombia se aproveche de una circunstancia privilegiada de ser una especie de despensa del mundo con desarrollos agroindustriales de gran calado. Luego, me parece que la élite equivocadamente no está viendo que esta es la oportunidad en su momento para negociar en La Habana, pero para cumplir algo que no se está cumpliendo. 3 breves cifras para no abusar del tiempo. El tema de formalización. Formalización es muy importante. El 48% de las tierras en Colombia ni siquiera tienen registro de propiedad ni catastro, son absolutamente informales, lo cual las saca del comercio. Un campesino en esas condiciones no puede ofrecer su fondo como garantía para que le hagan un préstamo en un banco. Y ese es el propósito de la meta de 7 millones en 10 años de formalización. Las cifras producto de lo que ha dicho el gobierno sobre esto, cifras oficiales, yo no me estoy inventando este cuento, son un poco inconsistentes, porque hay dificultades, en unos momentos se habla de predios, en otros se habla de área, hectáreas, en fin, pero van o del 0.47% el cumplimiento de la meta, o del 10.3%, ponga el 10.3% pues para que no discutamos. Esto está muy lento. La formalización es un proceso que no es tan traumático como la dotación de tierras, y ahí yo veo una inercia, y en materia del fondo de tierras, se dice por parte del gobierno que han ingresado 962.202 hectáreas al fondo de tierras, pero ¿cuántas efectivamente entregadas? En el informe reciente dice textualmente, se han dispuesto 524.408 hectáreas en 125 municipios PEDET. ¿Qué quiere decir que se han dispuesto? ¿Qué quiere decir? Eso no está claro en los informes. Pero lo cierto es que, al contrario, este proceso, reconozco que lo del catastro va bien, el gobierno ha funcionado bien en eso, están funcionando los PEDETs, pero la nuez de la reforma rural, con acceso integral, con dignidad y con unos procesos de participación, y ahí cito a Riveros, porque no se trata solo de ir con el Estado paternalista, sino de generar un cambio que tiene raíces en el pasado. Desde la época de la colonia, la explotación de la tierra ha generado un alto grado de servilismo. Las encomiendas eran unos siervos que pertenecían al fundo y la apropiación se hacía sin trabajo humano. Desde la corona española se venían dando grandes extensiones de tierra a personas simplemente por servicios políticos, y esa estructura en buena parte sigue, pues no totalmente, yo tampoco quiero exagerar. Por ejemplo, la parcería desapareció en su momento bajo Carlos Lleras, en fin, pero resumo, esto va lento, me da mucha pena. Solo hay 10.000 decisiones de recuperación de tierra que han resuelto los jueces, que no alcanzan a ser el 10% de los que están registrados. Y no veo, sinceramente,
deseo y voluntad política de hacerlo. Y no me refiero solo al gobierno, yo creo que esto es mucho más profundo. Es gobierno, partidos, no solo el centro democrático. Hay que decir claramente, dentro del Partido Liberal hay personas que se oponen a la reforma rural. Este es un problema mucho más grave mucho más grande, que cobija a una élite que va más allá de la confrontación con el gobierno. Y mi predicción, uno no debe hacer predicciones porque puede equivocarse, es que no lo vamos a lograr ahora. ¿Qué hay que hacer? Esta mañana hablaba con Riveros y entonces hago la cita para convidarlo a él para que no se diga que me estoy robando las ideas. Es algo que compartimos. Y no es para meterle política a esto. Si no hay cambios en el año de 2022, si la situación política sigue siendo la misma y no hay nuevas fuerzas organizadas, pues esto no se va a lograr y la reforma rural va a seguir siendo un baldón frente a países vecinos que hace tiempos resolvieron ese problema y mientras tanto la fuente de la violencia yo creo que va a seguir funcionando allí. Esa era un poco la idea. Gracias, doctor de la Calle. Recogiendo un poco, digamos, los diversos diagnósticos que han hecho sobre, digamos, sobre las dificultades que presenta el proceso de implementación, por supuesto, uno se encuentra el tema agrario, que lo acaba de discutir en extenso Humberto de la Calle, se encuentra temas de carácter político, como los que describían Héctor y Angélica. Héctor tiene un argumento que es interesante y es que de todas formas, políticamente hablando, todavía hay sectores muy importantes e institucionalmente hablando, todavía hay un respaldo fuerte en materia de, frente al proceso de paz. Sin embargo, varias de las 1000 personas en promedio que hemos tenido escuchando esta charla y a todos ellos les agradecemos muchísimo la compañía. Muchos de ellos han manifestado una preocupación alrededor del tema presupuestal, que creo que es la preocupación que muchos de nosotros tenemos en la cabeza, y es capacidad estatal, no solamente de la capacidad institucional, sino de la capacidad presupuestal. ¿Y cuáles son las implicaciones, Héctor, de estar en una coyuntura tan difícil como esta, una coyuntura que requiere dedicación de recursos estatales de una forma que no habíamos conocido antes para lidiar con este escenario de la pandemia? ¿Qué impacto puede tener eso entonces en el desempeño del Estado en el área de implementación de la paz? Porque uno puede, digamos, uno puede descalificar fácilmente y decir, bueno, esto de que ya no vamos a apoyar el proceso de paz para poder salir del problema de la pandemia, pues suena simplista, por supuesto lo es, pero lo cierto es que esto pone una presión sobre el presupuesto y la capacidad institucional del Estado enorme. ¿Usted cómo ve ese asunto? Sí, yo lo que insisto es que ahí lo que hay es una decisión previa, que es un modelo de desarrollo. En el acuerdo y digamos quienes hemos estado defendiendo aquellas cosas que se incluyeron en el acuerdo, pues lo que defendemos es un modelo de desarrollo y sobre todo un cambio enorme en el modelo de desarrollo que ha tenido Colombia durante décadas para superar inequidades y todas las desigualdades, etcétera, que mencionaba el doctor de la Calle. Pero para eso hay que pensé que era la frase que iba a citar el doctor de la Calle de nuestra conversación, para eso hay que ganar elecciones. Y resulta que las perdemos. Entonces, ese es el grave problema. Yo ya le prometí al doctor de la Calle que en su próxima campaña yo no iba a estar para ver si al fin ganamos, porque en todas las elecciones en las que yo estoy siempre perdemos. Entonces en la próxima ocasión voy a escoger el candidato que no quiera que gane, voy a apoyarlo, voy a tratar de ayudarle, etcétera, con la garantía de que eso no va a producir. A veces todo el mundo, todos vamos a estar muy atentos a ver en dónde va a terminar usted en materia de campañas. Exacto. Entonces yo voy a ponerme ahí donde esté seguro que el que pierde tal vez sea mejor que pierda, a ver si algún día ganamos. Porque este es un problema político, como lo mencionaba Angélica, este es un problema de competencia por el poder y mucho más cuando se está tratando de modelos de desarrollo, de concepciones, de visión de la sociedad. Y eso pues se resuelve es en las elecciones. Tal vez los ciudadanos no son suficientemente conscientes de que el día de las elecciones se resuelve eso. A veces nos quedamos en unas discusiones puntuales sobre 2 o 3 determinadas cosas coyunturales y no sobre la visión.
Y en el caso de lo que estamos hablando, de aquello con lo cual nos declaramos insatisfechos respecto del cumplimiento del acuerdo, pues en realidad lo que hay es una, insisto, visión de desarrollo que todavía le falta. Primero una discusión, porque lo que está ahí es una concepción de cómo se debe desarrollar el sector rural en Colombia, para quedarme en ese punto, por ejemplo, en particular, pero pues hay otras. Y en estas cosas, como sabemos, nadie tiene la verdad, simplemente hay opiniones. Unos creen que lo mejor para el campo es desarrollarlo de una determinada manera y otros de otra. Y eso es, insisto, lo que se decide en las elecciones. Ahora, en relación con el tema de la capacidad de gestión y de las dificultades presupuestales que pueden surgir ahora con esta enorme y sorprendente crisis de la pandemia, pues hay que decir, pues primero, otra vez, yo insisto, yo creo que aquí hay un problema de concepción, no tanto y no solo de plata. Yo francamente cuando he visto lo que se pactó en los programas de desarrollo con enfoque territorial, en los PEDETs, que es una suma de pequeñas obritas para las zonas más afectadas por el conflicto, francamente digo, pues aún si los cumplen completamente y de manera eficaz y más rápido de lo que esperamos, no va a cambiar en nada lo que va a ocurrir en el municipio de Argelia, Cauca, o en cualquiera de los municipios del norte del Cauca. Porque es que, digamos, resolverle a la gente los problemas de los servicios básicos fundamentales no cambia el modelo de desarrollo. O sea, si en Argelia, otra vez para seguir con el mismo ejemplo, hay agua potable, hay alcantarillado, eventualmente se construyen 2 o 3 lugares de acopio de las cosechas, se mejora la escuela, incluso si se le pone un juez que no hay en Argelia. En fin, se hacen muchas de esas cosas que son obvias, que tiene que tener cualquier territorio donde haya habitantes en Colombia. Aún así, no hay un modelo de desarrollo, porque aún así no está garantizado que las personas que habiten en ese territorio van a poder desarrollar por medio de una economía legal una actividad que les permita participar en el desarrollo, no solamente en el desarrollo económico, en el desarrollo social y personal. Mientras eso no se haga, pues ahí no vamos a cambiar nada. Y entonces por eso yo creo, para contestarle a Sandra, que el problema no es tanto de plata como de concepción. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Les pediría ahora, siguiendo con las preguntas que está haciendo nuestro público, que brevemente hicieran un balance para que alcancen a hablar todos sobre, digamos, los mecanismos de justicia transicional. ¿Cómo ven lo que ha pasado con la JEP y la Comisión de la Verdad hasta este momento? Y si quieren, mantenemos el orden. Angélica. Claro, varias cositas. En primer lugar, recordemos que la justicia transicional en Colombia no empieza con la JEP. Por lo menos desde la Ley de Justicia y Paz, que fue primero discutida como ley de alternatividad penal en el 2003, y de ahí en adelante se han desarrollado diferentes mecanismos y entidades relacionados con temas de reconocimiento a víctimas, reconocimiento de la necesidad de reparar a las víctimas, de generar verdad, de generar memoria histórica, y en ese sentido creo que hay que hacerle reconocimiento a más de una década de evolución en estos temas, todos los cuales han contribuido para afinar algunos de los mecanismos y aprendizajes que la JEP ha integrado, pero eso al mismo tiempo, digamos, eso sería el lado más amargo, son la razón por la cual a veces yo creo que el ciudadano promedio no entiende bien cuáles son todos los mecanismos y para qué sirven de la justicia transicional en Colombia. Saben que hay una JEP, que hay una comisión de verdad, que hay una cosa de personas desaparecidas, sigue funcionando la unidad de justicia y paz de la Fiscalía General de la Nación, el grupo de memoria histórica que se volvió centro de memoria histórica. Todos ellos de alguna manera trabajan en el tema de la justicia transicional, han hecho impresionantes logros en generación de verdad, en reconocimiento a los múltiples sufrimientos que se han vivido en el país, pero creo que en este momento a veces se ven atrapados en una lógica de competencia por atención, por recursos quizás también, que puede afectar su eficacia en el largo plazo.
Habiendo dicho eso, de todas maneras, de nuevo, soy comparativista de formación y de corazón. En comparación con lo que ha hecho la justicia transicional en otros países, es impresionante lo que se ha logrado aquí en tan corto tiempo. De nuevo, quiero insistir en el arraigo que tienen los principios de justicia transicional, incluso entre sectores que se oponen a ciertas lecturas específicas. Y para mí, por lo menos como ciudadana, ver entrar los miembros del Secretariado General de las FARC a la JEP, como lo hicieron hace unos meses, para rendir sus informes, para dar cuenta de sus hechos. Creo que es muy meritorio el hecho de que también por el lado de las Fuerzas Armadas haya habido esfuerzos por esclarecer, por contribuir, por integrar los aprendizajes del pasado en su acción presente y futura, y por el hecho de que las víctimas, más de 8 millones reconocidas por el Estado colombiano, sean incluidas en este proceso. Creo que finalmente muestra la tarea gigantesca que la justicia transicional se ha propuesto llevar a cabo, generando, como dije ya, enormes expectativas y oportunidades para quizás tener disputas sobre competencias, mandatos y recursos, pero al mismo tiempo creo que formando un patrimonio muy importante para que Colombia en las próximas generaciones logre realmente entender lo que ocurrió acá, qué lecciones debe derivar para evitar que eso vuelva a pasar. Muchas gracias, Angélica. Doctor de la Calle. Bueno, Desactivó su micrófono, por favor, vuélvalo a activar. ahora sí. Bueno, no, primero, para decirlo casi que metafóricamente, en términos de la sociedad colombiana, nos equivocamos de instrumento para este análisis, porque en vez de usar un telescopio, estamos usando un microscopio. ¿Qué quiero decir con eso? El elemento justicia es uno de los componentes de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos hemos enfrascado en la discusión sobre la justicia, si es una payasada, si las sanciones son muy pocas, pero no hemos logrado captar en su integralidad que el propósito de una justicia transicional es superar una masiva violación de derechos humanos para lograr cimentar más profundamente el Estado de Derecho. Luego, uno no entiende el sistema si no ve las condicionalidades y los aportes de cada quien, repito, no solo desde el punto de vista judicial, sino en materia de verdad, de reparación, de reconocimiento de las víctimas. Por lo tanto, en una visión más amplia, yo creo que los instrumentos del sistema son correctos, son adecuados, consultan, dijéramos, las ideas internacionales sobre la materia y además, reconocido por fuera, a mí me da cierta tristeza, por fuera casi que todos los entendidos encuentran que es la primera vez que una guerrilla se somete para los más graves crímenes a decisiones de carácter judicial bajo el Estatuto de Roma. En el pasado lo que se usaban eran amnistías blancas. Aquí no pasó nada y chao, cada quien a lo suyo y nos olvidamos de las víctimas. Luego, me parece que aquí hay incluso innovaciones. Segundo, sin embargo, ha contado institucionalmente con dificultades de arranque. En particular, hay que decirlo francamente, el proceso inicial, bueno, yo también entiendo pues que el gobierno venía de oponerse, vienen las objeciones, pero ha habido, dijéramos, dificultades en la arrancada inicial, cuando yo creo que en medio de esas dificultades, tanto la Jurisdicción Especial, la JEP, como la Comisión de la Verdad y como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, vienen funcionando cabalmente en medio de dificultades. Pero lo que se olvida habitualmente y abrevio son elementos centrales que a veces no son comprendidos o por ignorancia o porque se voltea la vista hacia otro lado o también por mala fe de algunos. Primero, un elemento central es que esta jurisdicción es para todos los responsables. Hay un sector de la comunidad colombiana que, repito, unos maliciosamente, otros por inercia, piensan que los únicos responsables son las FARC y pretermiten otras responsabilidades. Es como el deseo de barrer debajo de la alfombra. Y aplico ahí también esa idea de la miopía selectiva.
No, aquí hay varias responsabilidades y eso ha generado un desafío enorme, con un tratamiento equivalente para todos. Es más, hay ONGs que dicen que los agentes del Estado deberían ser castigados más duramente. Nosotros nunca aceptamos ese criterio. Y aquí vamos a tener una solución para todos, pero realmente para todos. Y en segundo lugar, los elementos de verdad, dijéramos, molestan y se trata de generar persistentemente por parte de algunos, no todos por fortuna, la idea de que se necesita una cosa separada, en particular para los militares. Y eso es un resultado de desconocer la noción de conflicto armado interno. Eso es una locura, perdóneme que lo diga en estos términos tan vehementes. Si usted excluye a los militares, los pone en una posición mucho más vulnerable frente a acciones eventuales de carácter internacional, porque lo que justifica el entramado que es sistemático, es como un reloj suizo. Usted no le puede quitar una pieza al reloj suizo, así sea una pequeña pieza, porque lo que justifica decisiones también frente a militares y terceros financiadores es el fin del conflicto, es la sombrilla del fin de un conflicto. Eso, además, no lo digo yo, está en los manuales operacionales de las fuerzas militares. Usted no puede aplicar el derecho internacional humanitario, sino el derecho de los derechos humanos, si no aceptamos la existencia del conflicto, y los militares serían las víctimas de esa circunstancia. Segundo, y ya termino para no alargarme, tampoco se ha podido entender el sentido de las sanciones. Las sanciones no son las clásicas privativas de la libertad con pijama rayas en la picota. ¿Y por qué? Porque miramos a las víctimas, al propio pedido de las víctimas. A todo foro que yo iba, las víctimas me decían, yo quiero que los responsables, que esos señores de las FARC, vengan y me den la cara a mí, a mis hijos, por qué desaparecieron a mi esposo, reconstruyan los daños que hicieron. Por eso se habla de sanciones restrictivas de la libertad en condiciones de 5 a 8 años que generan, claro, un paso transicional para todos los responsables, pero que además tienen un propósito, que es la reparación. A la noción clásica de sanción como castigo, como una especie de acción condenatoria de la sociedad, y dejando parte de ese contenido en las sanciones actuales, se han nutrido más de esfuerzos de reparación. Y ese es el sentido de las sanciones que ocasionan, que algunos pretermiten simplemente para decir como un eslogan, pues que esa es una payasada y que ahí no hay justicia y tal. Ojalá rápidamente empecemos a ver decisiones, porque yo creo que eso puede cambiar el panorama, pero yo confío en que ese camino es el camino correcto. Brevemente, pues que estamos llegando. No, un par de frasecitas nomás, pues porque yo estoy en todo de acuerdo en lo que ha dicho Angélica y el doctor de la Calle en relación con este tema, pero solo agregaría una cosa que en un balance, digamos, ponderado del desarrollo y de la implementación del acuerdo, yo creo que ha faltado hacer con más énfasis, que es el de la disposición por parte de las FARC de cumplir las obligaciones derivadas con esta parte del acuerdo. Yo reconocí al comienzo que las FARC se desmovilizaron, se desarmaron, el 90% de sus antiguos miembros han cumplido a cabalidad su compromiso en relación con el desarme, pero no puedo decir lo mismo en relación con su disposición a cumplir sus obligaciones derivadas con ese sistema de verdad, justicia y reparación que describía el doctor de la Calle. Es que la actitud de los miembros de las FARC ante la JEP no ha servido para ayudar a legitimar el acuerdo, porque, por ejemplo, los invitan a dar su testimonio, su versión sobre el secuestro, y pues lo que han dicho las personas que han estado en las audiencias correspondientes es que ese testimonio se convierte en una larga perorata justificativa de por qué secuestraban, de por qué era importante y cómo se explicaba y se interpretaba en el marco del conflicto la acción del secuestro. Pues eso evidentemente no es reparador, eso evidentemente no es lo que espera la sociedad colombiana de la actitud de los excombatientes de las FARC en este momento. Y entonces yo sí creo que, me parece que por la coyuntura política, por el hecho de que el Centro Democrático
el partido que promovía la oposición al acuerdo hubiese ganado las elecciones y haya sido necesario pues estar permanentemente con la lupa puesta, con el dedo señalando si cumplen o no cumplen, pues ha hecho que no le pongamos el foco a la otra parte del acuerdo, que es a los miembros de la antigua guerrilla de las FARC. Y yo sí creo que llegó el momento en que también los que somos promotores, defensores del acuerdo, le exijamos a esa parte de los suscriptores del acuerdo una mayor disposición para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema de verdad, justicia y reparación. No me alargo más porque ya estamos tarde. Y muchas gracias, Humberto de la Calle, Angélica Redberg y Héctor, por habernos acompañado hoy. Ha sido una charla interesantísima. Ojalá pudiéramos tener más tiempo. A nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos y no se vayan, que tenemos un par de anuncios importantes que darles por acá. Gracias, Sandra. Gracias a los panelistas por su valiosa intervención y a los asistentes por enviar todas sus preguntas. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos que por favor abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página en la que estamos compartiendo también por el chat. En este enlace también podrán encontrar y conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Aquí pueden ver algunas de las que tendremos durante el mes y que hacen parte de este eje temático, como por ejemplo el jueves 30 de abril tendremos la webinar ¿Para qué sirve el Congreso de la República en medio de una pandemia? El jueves 7 de mayo, políticas desiguales en tiempos de pandemia, encuentros y desencuentros entre lo nacional y lo subnacional en Colombia. Y por último, el jueves 14 de mayo, todas a las 6 de la tarde, tendremos la webinar Pandemia y Relaciones Internacionales, Cambios y Continuidades. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Y gracias. Adiós.